Te puedes encontrar un león, un tigre, te puedes encontrar un simio. Niños de meses, mujeres embarazadas. Bueno, yo en un momento del dolor de las rodillas le dije a mi hermano que se fuera y que me dejara tirado. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Jason y esto es Sobre Ruedas, el podcast. Bueno, chicos, primero quiero agradecerles por absolutamente todo el apoyo que nos han brindado en el primer episodio. He recibido muchos mensajes de parte de amigos, familia, y realmente es muy motivador saber que lo están disfrutando, que les gustó el episodio y que les gusta este tipo de contenido. Hoy tenemos otra historia increíble, es Jorge. Él es un chico que vivió una experiencia arriesgada y peligrosa, y es que atravesó la selva del Darién. Vamos a buscarlo, vamos a recogerlo. Hello, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Muchas gracias por estar acá. Un placer. Bueno, cuéntanos entonces cómo te llamas, de dónde eres. Cuéntanos un poco sobre ti. Mi nombre es Jorge, vengo de Venezuela y tengo 25 años. 25 años. Bueno, me comentaste sobre una experiencia que tuviste muy joven, y es que cruzaste la selva del Darién en Exacto. busca de una mejor oportunidad o un mejor futuro, por decirlo, ¿cierto? Sí. Eh, para las personas que no saben, porque tal vez hay personas que no saben qué es la selva del Darién, empecemos por ahí. Primero, internacionalmente es el tapón del Darién, una de las pocas selvas que están vírgenes aún, Ok, y es la parte donde se corta la carretera panamericana, ok, que es desde Chile o Argentina hasta aquí Estados Unidos, ok. ¿ya? Y atravesarlas es un poco arriesgado, Difícil, sí. arriesgado. En- Cuando dices virgen, ¿a qué te refieres con una selva, con una zona virgen? Que no hay no hay casi habitantes, no hay habitantes. no. Y los que te encuentras son muy indígenas, Ok, como muy nativos de nativos, la región. nativos, exactamente. Y hay todo tipo de animales. Ok, Te puedes encontrar un león, un tigre, te puedes encontrar un simio, oh my God. así, a ese nivel. Bueno, O sea, ¿y en qué momento tú decides que vas a cruzar la selva del Darién? ¿Dónde estabas y cómo decides tú tomar ese riesgo y decir voy a cruzar la selva del Darién? lo tomé yo antes de emigrar a Estados Unidos, emigré a Chile. O sea, de Venezuela fuiste a Chile. Me fui a Chile. Ok, Y estaba con mi hermano en mi cuarto, en mi habitación ese día. Llegué como a las 9 del trabajo y me dice que necesitábamos hablar, ok. ¿Tu hermana? mi hermano. Tu hermano, ok. Y yo le digo que ya que hablemos. Y él me dice que él se quería venir para acá. Porque él tiene una novia aquí, bueno, ahorita es su esposa. Y pues que él se quería venir y él no me quería dejar solo en Chile. Porque los dos nos fuimos Chile, juntos para Chile y los dos nos regresamos. Ok, ¿Ya? Entonces yo como hermano pues le seguí la corriente. ok. Bueno, vamos a echarle para adelante. Y Cómplices por ser venezolano no podemos viajar desde Colombia o Venezuela hasta México y pasar por el por la hueco, frontera. por la frontera. Ok, Entonces, la única opción que teníamos es viajar a Venezuela, Venezuela viajar a Medellín y pasar por el tapón del Darién, por la selva. ok. Entonces, eso fue un miércoles y me dijo, tiene 10 días para pensarlo, Wow. O sea, tú tomaste la decisión más por influencia de él. por influencia de él. Si él no te lo hubiera dicho, ¿tú lo hubieras hecho? Sí, pero para mediados de este tiempo, O sea, no en ese momento. no en este momento. En este En momento ese, no, en ese no. momento no lo hubieras hecho. Y pues O sea, tú lo hiciste más para acompañarlo. para acompañarlo y que no le pasara nada. Aunque él es mayor que yo soy más tranquilo que él es más nervioso. Ok. Entonces sabía que mi mamá me iba a decir sí o sí que tenía que irme con él. Entonces lo tomé solito la decisión. Como un compromiso moral, Exacto. por decirlo así. Y Y entonces, ¿cómo qué pasó en los 10 días? ¿Qué pensabas comencé tú? a recaudar el dinero, comencé a cuadrarme para poder venirme tranquilo.
hasta Venezuela, disfrutar un tiempo con mi madre y después arrancar para acá. Ok. ¿Ya? ¿Y cuánto hablamos de dinero aproximadamente? ¿Cuánto debe tener una persona de presupuesto para cruzar la selva del Darién? Yo, por ejemplo, desde Chile hasta México gasté $2.500 En total, en hasta que total, llegaste a México. hasta que llegué a México, hasta la puerta de México. Ok. O sea, hasta que te entregaste en la frontera. No, hasta que ¿No? llegué a la puerta de México. Ni siquiera había llegado hasta Ciudad de México. O sea, gastaste más dinero. Mucho más dinero. Mucho más dinero. 2.500. 2.500. Wow. Ya. Y tengo un amigo que se vino conmigo desde Venezuela, desde el pueblito donde soy yo, y gastó $1.200 hasta la punta hasta Guatemala. Wow. Hasta ahí gastó 1.200. Entramos a Guatemala y se acabó el dinero. Ok, entonces tú te vas para Venezuela, disfrutas un tiempo con tu mamá, con tu Pues familia. llego a Venezuela, el día siguiente saco mi pasaporte, 18 días después me lo entreguen y el día siguiente me arranco el viaje Wow. Y lo arrancas desde Venezuela. desde Venezuela. Desde Venezuela. Ok. ¿En qué parte de Venezuela conecta la selva? ¿O cuál era la ruta? O sea, Ya. estás en Venezuela y cuál es la ruta? La ruta, primero tendrás que salir por fincas porque en Venezuela no puedes salir por el puente. Ok. Porque las autoridades en ese momento te estaban revisando y si te encontraban dólares así, te los quitaban. Ok. Entonces salimos por fincas y cosas así. Y el pueblo donde yo vivo con Norte Santander, Colombia, Ujú. son juntamente pegados, como a media hora. Ok. O sea, como por Cúcuta. Por Cúcuta exactamente. Ok. Salimos ahí, de ahí llegamos al paradero y tomamos un autobús hasta Medellín. Ok. En Medellín tuvimos que tomar una lechuza, no sé, ¿Qué es lechuza? es como una ¿Como un minivan, bus? Ah, una una minivan, minivan. Ok. hasta Necoclí. Necoclí, ¿qué es? Necoclí es el pueblito donde desembarcas, embarcas para ir al tapón del Darién. Es decir, que fuiste como de Venezuela a Cúcuta, Cúcuta a Medellín, Medellín, Necoclí. Necoclí. Y ahí ya. De ahí tomas un barco, Ok. no un barco, no, una lancha, Ok. y te llevan a mar abierto hasta el punto donde tienes que entrar. Es decir, que Al Necoclí campamento. es como ya literal, digamos que empieza No, la aventura. sí, ahí es el final de Colombia prácticamente. Ok. Ahí, ahí entras a mar abierto. Y era una lancha. Ajá, O sea, no un barco, una lancha. una lancha literal. Oh my. ¿Y cuántas personas iban en esa lancha contigo? Ese día entramos 32 personas. En una lancha. Una lancha. No lo creo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la lancha? De 2 horas y media a 3 horas estuvimos. Wow. Dios. Y era que de hora del día, Horas del día. Salimos a las 10 de la mañana y llegamos a la 1. a la 1. ¿Y cuál es la sensación ya cuando estás en la lancha? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué empiezas a Ahí, sentir? ahí todavía no sientes nada porque te dan viajes de retorno. ¿Qué sea, significa que? O sea, tú puedes llegar al campamento donde te llevan Ok, y tú acampas esa noche. Si no quieres seguir, te ok. montan en la misma lancha y te regresan para Colombia. Y no te cobran nada. Ah, ok, ¿Ya? ok. O sea, tú tenías como la opción de arrepentirte. Exactamente. ¿Sí? Hasta en ese momento. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y hay Ese. gente que lo hace? No, ¿No? por el costo. ¿Qué En ese- tipo de nacionalidades o sea, se sabían en ese momento en la lancha? habíamos Marruecos, venezolanos, una colombiana que me encontré por amor de una venezolana. O sea, eran pareja. Eran pareja las dos. Dios mío. Era no. paisa. Era paisa y la otra era gochita igual que yo. Oh my God. Y por amor pasó, y habían haitianos, Haitianos y de Marruecos. Marruecos. ¿Por qué una persona de Marruecos se va a Colombia a hacer eso? Pues me la encontré y le pregunté y me dijo que solamente por ver la experiencia de los venezolanos. Ay, no. Solamente por O eso. sea, solo por... Por ver la experiencia de que era pasar la selva del Darién. Dios mío. Bueno, No. ese día llegamos y sí creo que se rompió un récord porque decían que siempre salían de 2.000 a 1.500 personas. Ok. Y ese día salimos de 2.800 a 3.000 personas aproximadamente. Dios mío, demasiadas personas. Te despiertan desde las 4 de la mañana. Te acuestas a las 12 y te despiertan a las 4. Eso fue ya cuando llegaste a... Ya Cuando acampamos. pasaste a Necoclí, las 2 horas en lancha, todo Ya, eso. todo Es eso. decir, al otro día, o sea, te quedaste esa noche, ¿en dónde? ¿Eso es como un Eh, pueblo? no, un campo abierto, pusieron palos y carpas. Y esa es como, por decirlo así, la entrada a la selva. La sala de entrada a la selva es como que estabas aquí en un campo abierto, un Ok. potrero de fincas, ¿me entiendes? Ujú, Y hay una malla una cerca
Ujú. que separaba. Ok, y antes ya de empezar, digamos que la aventura, ¿tú te documentaste o preguntaste o Es buscaste en internet o conocías el, gente que lo había hecho? no, conocí unos primos, pero ellos pasaban por otro lado. Hay dos partes que se pasa de la selva, Ok, ¿ya? La parte por donde pasan la mayoría es mucho más costosa, que es, te llevan en la misma lancha, ok, llegan a un punto donde nos dejan a todos, y te montas en otra lancha y te llevan a 4 horas más ok. a rodearla toda la selva. Pero es más peligrosa porque esa es literalmente de puro mar abierto. Es Sí, decir, es más económica, esa es más caro aún, pero porque es más costosa, sí es más peligrosa. porque no evitas la selva, Ah, ok, no o sea, tocas llegas hacerlo directo a Panamá. directo. Wow. Pero pues es la hacen de noche. Entonces no sabes si de noche el mar es turbio y te voltea la lancha y ya. Son pocos los que toman ese atrevimiento. Ok, pero tú, digamos, ya habías investigado en Ya internet habíamos investigado esas dos. y cómo iba a ser la experiencia, más o menos a qué se enfrentaba. O Exacto. sea, tú ya sabías a qué te ibas a enfrentar. Ya sabía Sí, o todo. sea, tú ya sabías. ¿Qué llevabas contigo en el momento en que tú estabas ya ahí en el campamento antes de entrar a la selva? O sea, Ya. ¿qué llevaste? ¿Tenías una maleta, un bolso, Llevaba una mochila. una mochila? ¿Y qué Una- llevas en tu mochila? bueno, en esa parte mi hermano y yo nos dividimos. Ok, Él me dio a mí ya unos dos pantalones, donde dentro de la costura del pantalón, ¿cómo te explico? Esta parte de aquí, la pretina. la pretina, Ok, le abrimos un hoyo y en condones metíamos el dinero, ok. por la misma razón de que los guardias Ujú. venezolanos, o no tanto en la selva, sino en la parte, ninguna en la parte colombiana. O sea, en Colombia no había riesgo de que te No, quitaran el no. dinero. Solamente era en Venezuela y en la parte de Panamá hacia arriba, Costa Rica y todos esos países, ¿ya? Ok. Si te cuento, la ¿Y selva quién te podía quitar el dinero? ¿La policía? la policía. Ok. Y si te cuento, la selva es la parte más segura que te sientes en todo el viaje. ¿De verdad? Sí. Oh No, ahí my no te van a God. robar ni nada. Ok. O sea, Y seguridad por las personas. O por sea, las porque personas. no hay una amenaza de personas. Exactamente. El mismo O colombiano se sea, encargó de que ese desafío del venezolano y cualquier persona que pase sea segura. En cuestión de que no te van a robar, no te van a matar, nada. ok. En ¿Ya? cuanto a personas. En Porque la cuanto a seguridad. naturaleza ya es Ya, otra ya es cuento. otra cosa, ya. Ok. Bueno, entonces, En total, ¿cuánto llevabas envuelto en los condones? llevábamos, mi hermano y yo, entre mi hermano y yo llevábamos como $3.500 Ok. 3.500 en efectivo. en efectivo. Ok. ¿Cuánto? Entonces, eh, ¿existe algo como un guía? ¿Existe algo que, como un plan de turismo, por decirlo así, que tú sepas qué Ya, va a pasar? ¿O te está explico. todo planeado? ¿O sencillamente es como todo improvisado? Llegas a Mm, Necoclí y... todo así improvisado, pero ya conocíamos, por ejemplo, una persona que nos dijo, habla con tal persona, y esa persona nos lleva hasta la frontera, Ok, hasta la selva, ¿ya? ok, Y nosotros llegamos a Necoclí, contratamos a la persona y la persona nos esperó, nos dio hospedaje por 2 días, porque esos días estuvo turbio el mar. De al tercero sí o sí tienes que salir, ok, ¿ya? Y nos montamos en la lancha, turbio el mar o no, y llegamos al tapón del Darién, ¿ya? ok, Eso es un campamento abierto, ¿sí? ok. Y ahí Y pasaste la primera noche. ahí pasó, ahí tú llegas, te requisas, no puedes llevar cuchillo, no puedes llevar navaja, no puedes llevar bisturí, no puedes llevar nada de eso, Ok. porque primeramente para ellos es la seguridad. O sea, si es algo controlado por Estados Algo Unidos, controlado. en Ellos mismos, Colombia. en Colombia, ellos mismos lo dicen, Oh, ¿en serio? sí. Y ellos te requisan la ropa, todo. Pero si no puedes llevar un cuchillo, ¿cómo te vas a enfrentar a la selva sin un cuchillo, por ejemplo? Uy, no sé, ellos pensarán que uno es mago, cosas así. Porque la verdad, pero bueno, y ese día nos requisaron y fuimos a comer, después nos mandaron a dormir. Exactamente, todo el mundo dormía a las 11 12 de la noche. Ok. Nadie más de esa hora no puede estar. Al otro día a las 4 de la mañana te levantan, comienzan a hablar, te leen la palabra de Dios, leen la Biblia, hacen oraciones y te dicen buena suerte. Abren la cerca y siguen a caminar. Empiezas en un río. ¿Cuántas personas habían en ese momento contigo? En ese momento eran 3.000 personas. 3.000 3.000 personas. personas ahí. Y... Sin contar niños Dios, y ¿en mujeres. serio? O sea, puros hombres. 3.000 hombres.
¿Y por qué las mujeres y los niños no los cuentan? No sé por qué no tienen eso, pero ellos solamente cuentan a los hombres. ¿De verdad? O Sí, sea, solamente hombres. ¿y veías más hombres que mujeres? ¿O Mm, era casi igual? era casi igual, ¿Y niños? demasiado. Y, Niños de meses, mujeres embarazadas, Dios, niños de un no. año, 2, 3, hasta 8 años ¿Y ancianos? también. También, ok. ¿Habían más mujeres que hombres o eran Había todos más, regados, mixtos? habían, para mí había más mujeres que hombres. Sí, se veían muchas familias, Sí, como personas que iban demasiadas. juntas, Sí, parejas, pareja. sí. Sí, eso sí te lo puedo decir. Y bueno, empiezas a caminar, a caminar. Y en la parte de Colombia, ellos mismos hacen como campamenticos, Ujú, como tienditas, para que ok, llegues, te hidrates, comas y cosas así. En el ok. primer trayecto en la parte de Colombia no te permiten comer lo que tú llevas, Ah, ok. ¿ya? Para eso ellos hacen eso, para Pero que ahí ya es la selva. ya es la Ya selva, estás en la selva, pero en territorio en colombiano. territorio colombiano, Ok, ¿ya? Y ellos no permiten para que lo que tú llevas sea de la parte de las banderas o de las banderas que es la frontera entre Panamá y Colombia. ok, Hacia abajo, tú sobrevivas con eso. ok. Por eso ellos colocan su autoconsumo ahí para que primero ganan dinero ellos y segundo Ah, te ayudan a cobran ti. igual. Ok, Exactamente. ok, ¿Ya? Y vas, pues comienzas. Y dices, no, hay una lomita. El último campamento hay una loma. ok, No es muy larga, te dicen. Son 4 horitas más nada subiendo. ok. Y tú miras la loma al principio y la dejas así la loma. Ujú, Y después se comienza a subir, a subir, a subir y terminas en una loma literalmente así. Que, o sea, alta. tienes que subir agarrándote de ramas, de necates, cuerdas, Ujú, para poder subir porque si no, no subes. wow. Entonces, la mayoría de las personas llevan personas que, mochileros, ya Ujú. están encargados de eso, entrenados para subir y bajar a cada rato. Suben como si estuvieran, no sé, yendo O sea, como si fuera un deporte, pues ya. para Ese ellos. es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo, literalmente. Te Ok. cobran $100 por maleta, Por maleta. por maleta. Sea una mochila, sea una maleta gigante, te cobran $100. Wow, Dios mío, es mucho dinero. Pero era necesario porque tú llegas arriba a la bandera y llegas con las piernas muertas. Ok. Te tiemblan las piernas. Y después tienes que, esas mismas 4 horas que subiste, bajarlas. Dios. Y igualmente la misma forma es la montaña. Inclinada, 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 que Ahí en ese momento, ¿cuánto tiempo va de viaje? O sea, ya, desde la entrada de la selva hasta ese momento, ¿cuánto tiempo bueno, lleva de desde viaje? la entrada de la selva hasta las banderas, que es donde llegas, en la parte de Colombia, yo empecé a las 6 de la mañana y llegué a las 11 de la mañana a esa parte. Es decir, van 5 horas. Van 5 horas. Van Porque cinco ese día horas. íbamos apurados. O sea, Ok, queríamos salir lo más pronto posible. ok. ¿Ya? Y a mitad de la loma, Ujú. un poquito más, a mí las rodillas me fallan y se me estiran Desde ese primer día. desde ese primer día ¡Ah! No, por el ¿en peso, por serio? el peso que llevaba. Y yo no podía doblar las rodillas. Se me comenzaron a inflamar, a inflamar, a Dios, en el inflamar primer en el día. primer día. Y a Oh muchas my personas, no era el God. único. Y llego arriba y mi hermano me dice, yo voy con las maletas, estoy ahí solo. Ok. Y yo pues no quería porque obviamente tenía que ayudarlo. Ujú. Y él miró la condición mía y él se llevó las maletas. Yo dejé una bogotá de 2 aguas que llevaba para todos 5 personas que iban en un grupito. Yo O sea, boté tú una. venías con más personas aparte de tu Sí, hermano. venía con una amiga, venía con 2 familiares y un amigo. Ok. Y esa agua era para todos y yo boté una. Por el Ok. peso ya era mucho, demasiado el peso de la mochila. Ujú. Y 2 aguas de 2 litros, de 4 litros cada una. Equivale como a 6 Sí, kilos más o claro, menos. es mucho. Bueno, y comenzamos a descender, nos dan 10 minutos de descanso en las banderas, nos dan una charla, ahí nos dan una charla que tienen cómo guiarnos, porque los colombianos no pueden pasar a la parte de Panamá, por la Ok, selva, no lo permiten los indios panameños. Te dicen van a haber bolsas azules o ok. bolsas verdes, Como señalización como de señalización. ellos. Ok. Pasen por donde están esas bolsas. Si ven una bolsa roja, busque la bolsa azul. Por donde ¿Qué haya, significa donde hay una bolsa roja? pueden haber animales, o puede haber un acantilado, puede haber muchas cosas, Ok. Es ¿sí? decir que, Por una parte donde puedas arriesgar tu vida, ok. ¿sí? Es decir que, digamos, eh, a las
5 horas tú ya estabas selva adentro, Ya por estaba en la decirlo así, selva ya dentro, sí. estabas adentro en la Sí, selva. ya estaba en la mitad de la selva. Wow. Pero es el mismo tiempo desde las banderas hasta Panamá, solamente que es más peligroso. Ok, ¿cuánto tiempo en total duró tu viaje? En la selva duró 2 días y medio. 2 días y medio. 2 días y medio. ¿Cómo es dormir en la selva? Mm, ni es ¿O frío ni es cómo caliente. dormiste tú? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te fuiste preparado? O sea, psicológicamente iba a salir, ¿sí? Ujú. Iba preparado. O sea, tú Solamente eso. sabías que tenías que salir de Tenía ahí. que Tú salir. no podías salir de ahí. Exactamente. Pero dormir en la selva es como una aventura. ¿Sí? Sí. Es algo que es como de, no sé, para mí desde niño, cumplir ese sueño de ir a acampar en Tú la lo selva, querías sí, hacer. sí. Pero no de esa manera. Lo hiciste de una manera muy extrema. Exactamente. Ok. Y te digo que esos 2 días yo para solamente me comí un paquete de galletas de soda Ok. con salsa rosada y un paquete de salchichas de nuez En esos 2 días y medio. esos 2 días. En esos 2 días y medio, ¿hacen paradas? ¿Descansan? ¿O solo descansan en la noche y el resto del... Bueno, cuando te arriban la bandera te explican que sigues eso y a las 6 de a las 6 de la noche tienes que acampar sí o sí. O sea, O sea, ya parar. no te permiten caminar más. Pero una pregunta, ¿hay un líder ahí después de las bandas? O sea, cuando No, ya... nadie te lidera, pero ellos están supervisando. En serio, o sea, Esa saben es la seguridad que te digo. Ellos saben que si tú sigues caminando después de las 6 de la noche, de verdad. te paran sí o sí y te dicen sí o sí, te detenemos o te hacemos detener. Wow, o sea, todo el mundo sabe que tienen que Tienes parar que detenerse. Y a las 5 de la mañana tienes que arrancar de nuevo. de nuevo. Y no Entonces, puedes parar en todo el día. no puedes parar. O sea, detenías, descansabas y te dolían mucho las piernas ¿Y descansos aproximadamente de cuánto tiempo? de 10 minutos. De 10 10, minutos. 10 minutos. Wow. Y esos 10 minutos, obviamente la gente seguía. Eh, Habían esa- personas que seguían. si hay personas que seguían porque ya habían descansado antes, ellos iban rotando. Al ratico tú los pasabas a otro grupo, ese grupo, y esos 3 grupos anteriores te pasaba a ti y así. Wow. Entonces, 2 días y medio dura tu caminata por la selva. Por ¿Sí? ejemplo, hay una mujer que tenía 6 días dentro de la selva. Ya tenía 6 días. 6 días. No aguantaba las piernas y el dolor. ¿Qué fue lo más fuerte que viste en esos 2 días y medio en la selva? Que tú hayas dicho, esto me marcó realmente. Por ejemplo, yo nunca se me han visto familiares y nunca he ido a verlos. ¿Sí? O sea, tú no habías visto personas. Ok. Y ella experimenté eso. O sea, pasar, oler a la persona cuando está, o sea, está recién o tiene varios días de descomposición Ajá. y oler el olor a podrido. ¿Sabes más o menos cuántas personas? Por olor, 6 personas. 6 personas que ya Vistas, estaban en 3. descomposición. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Bueno, yo en un momento del dolor de las rodillas le dije a mi hermano que se fuera y que me dejara tirado. ¿De A ese, verdad? sí, ¿A ese nivel ya a ese estabas? nivel. Y mi Y hermano me tú dijo, no, o sea, no fuiste preparado tal vez para decir, ¿me puede pasar esto? no, No te has preparado para eso. no me ha preparado. No. Ok, Pero a ese nivel mi hermano me respondió, yo no lo puedo dejar aquí. claro. Yo no, porque se muere mamá y no puedo dejarlo. Y nos tomamos, ese fue el descanso más largo, media hora, Media hora, el más el largo. más largo. Y me eché de encoró unas rodillas, me las ¿Qué es embojé. eso del coro? Es como un desinflamatorio para los músculos Ok, y ligamentos. Y eso hace que caliente y tú puedas mover las rodillas por cierto tiempo. ok, En ese cierto tiempo aproveché como 2 horas para caminar rápido. ok, Yo parecía un pingüino caminando. claro. Entonces, Hubo un momento en que tú dijiste, yo le dije a mi hermano, le dije, váyase y déjeme aquí. No aguanto, no aguanto. Yo veo cómo salgo o me quedo. ese fue el momento en que tú dijiste, no doy más, Ya no hay más. no aguanto. Y mi hermano también está en la misma situación, ya las rodillas le están afectando. Y él me dijo, vamos a tomar un descanso, pero yo no lo dejo aquí, me dijo. Esas fueron las palabras. Dios, qué Se muere fuerte, mamá si se entera que usted quedó aquí. claro. Aquí ni cómo, dijo, aquí nadie lo saca a usted aquí ni con helicóptero. Porque quién se va a dar cuenta que usted está aquí en la mitad de esta selva. Dios mío. Ese fue el momento en que tú dijiste, Ya nada, ya está ahí, ya no hay más. Y después él me dijo, usted puede, si ha podido todo, usted puede con todo lo que pueda. claro. Y en lo que miré, íbamos caminando, ya eso fue de pasado. Íbamos caminando, ya estaban en la recta final. Y escucho un gallero que le dice a un niño, ¡ay, mira los monos!
Yo volteo y yo me comienzo a buscar porque por intriga. Ujú. Y yo veo que no hay ningún mono. Cuando yo volteo así, miro un caballero le decía a los niños que miraran los monos por otro lado para que los niños Para no que vieran, no vieran los para que no vieran los. Dios, qué Era dolor. un caballero, un haitiano que estaba boca abierto encima de una piedra. No se sabemos si se lo llevó un río o se cayó, pero estaba ahí. Dios. También en el grupo mío más adelante había una parte, por ejemplo, algunos subieron unas montañas, habían otros que se lanzaban de rocas para el agua, depende por donde te fueras con las bolsas, te decía. Iba un caballero y se lanzó, salió, se lanzó una muchacha y salió, se lanzó la tercera y no salió, quedó dentro, se la tragó el agua. De las 3.000 personas con las que tú ibas. Exactamente. ¿Y tú hiciste ese mismo salto? No, yo pasé ¿No? por la montaña, pero había un amigo que sí pasó por ahí. O sea, es como que nosotros subimos y ellos se lanzaban por aquí por tirarse la más fácil, un O sea, atajo. como por un atajo, claro. Algo Exactamente. más corto. Y ese atajo se comió esa muchacha. ¿Y qué es? ¿Un río? Es un río. Es un río. Y Es se la puedes llevar. como, es como un pozo. O sea, caías y salías y automáticamente tienes que salir rápido y caer en la orilla. Y ella como que se lanzó muy adentro y pasó fue para abajo. Y el peso de la mochila seguro la ahogó. Otro caso que había Ajá. era una familia. Era un papá, la mamá, una niña y un perro. Llevan un perro. Y, Ay, no. y iban pasando porque hay una parte donde tomabas una cuerda. Obligatorio tenías que pasar porque el río te llegaba por aquí. O sea, a Ok. mí me Ujú. llegaba por aquí. Y tienes que ir pasando, tomando de la soga. Pasando, pasando. Cuando a la niña se le sale el perro. Y la niña por agarrar al perro suelta la soga. No. Y la mamá por agarrar a la niña suelta la soga. Y el papá por agarrar a la esposa, para agarrar a la niña, para que agarrara al perro, suelta la soga y se los llevó. Dios, todos. Los ahogó automáticamente. Y al rato seguimos caminando. El perro estaba más adelante, pero las personas no. Dios. El perro obviamente puede nadar y sale, pero las personas no salieron, Qué quedan ahí. fuerte. Eso sí lo miré Y yo, esas personas hacían parte de las 3.000 personas de con las las que tres tú que estaban ibas. ahí. ¿Qué sentimientos se tenía o qué, cómo era el ambiente? Obviamente al ver tantas personas que no lo lograban, ¿cómo era la energía de las personas en ese momento? Se ayudan entre todos, nos ¿Se ayudan entre todos. ayudaban? No, ahí nadie tiene egoísmo, enemistad, nadie. ¿Sientes tú que el ser humano se despoja de lo que es en ese momento en la selva? Exactamente. Es ser humano en ese momento la Ese persona. momento sí es un ser humano. Sí. Por ejemplo, el segundo día yo me levanté sin azúcar, Ujú. porque yo estoy acostumbrado a tomar café todos los días, a tomar Ok, algo dulce. ¿Y en qué momento? Solamente agua. ok. Y allá nos racionamos, ya nos queda 3 dedos De agua. de agua. Dios. Ah, ¿y qué momento era Ese era el segundo día ya, el ya segundo acampando. día? Ok. Y la muchacha que te digo, la colombianita, Ujú. se levantó ese día y le quedó un poquito de agua e hizo agua panela caliente. ¿Cómo que le dicen Ok. ustedes? Sí, agua panela. Bueno, y me dio a probar. Además, y a todos nos dio a probar ahí para que agarraran energía. Y mediante que estuvieras caminando, habían otros que estaban cocinando, llevaban cocinitas pequeñitas, iban Ujú. cocinando y te iban regalando. Y Ok, así, en cada parada, el que se detenía como que se detenía a cocinar y el que iba pasando le iba dando. ¿Cómo se ok. multiplicaba la comida? No sabemos. Hora de Dios. Exactamente, porque Total. te digo, nosotros llevábamos paquetes de galletas y Claro. repartimos galletas y todavía nos quedó galletas. Y Dios. estamos hablando de 3.000 personas que habían ahí. Y no iban a llevar 3.000 galletas. No, obviamente no. Y se multiplicaba la comida. Y ahí tú no Dios. sentías que te iban a robar, no sentías inseguridad, nada. Y el sentimiento de las personas que quedaban solas, por ejemplo, de la chica que no salió del agua. Es que en ese caso, algunos lo buscaban el cuerpo y lo enterraban o lo dejaban ahí que se viera. Ok. En otro, por ejemplo, si ibas muy estresado, seguían caminando. O sea, te queda la conciencia, pero no te puedes quedar por alguien Claro, que no por conocías. alguien que ya no va a estar. Por ejemplo, un amigo de mi hermano pasó meses antes Ok. y dice que él estuvo con una muchacha Ujú. y ella tuvo una discusión con su pareja, con su hermano o su pareja, no sé cuál es exactamente. Y ella sufría insulina. Y están los dos caminos que te digo yo, que es Ujú. el de que se va por lancha y el que se va por la selva, ¿sí? Ok. Y por dinero la muchacha no llegaba por la lancha y se fue por la selva. Y el muchacho discutió con ella y se fue. Y Por no, la lancha. por la lancha.
y se fue. Y en cierto punto te encuentras todo, la uno. Ok. En la uno te encuentras con todo el mundo. Y él llega y pregunta por ella. Y le dicen que se... Y le dicen por qué, porque le faltó la insulina que él se llevó en la mochila. Y al amigo al Dios. amigo de mi hermano le marcó eso. No, y a él, obviamente. El muchacho no se sabe qué pasó, si no se sabe nada. Claro. Pero le quedó ese cargo de conciencia. Porque discutieron y él se llevó la mochila. Y nos Dios, acordó no. que ella sufría de insulina y a mitad de la selva le tenían que dar la dosis. Y Dios, no aguantó. Y quedó tirado qué fuerte. a ese nivel. ¿Qué, tuviste algún acercamiento con animales? ¿Viste algún animal El, prim- salvaje? el primer día que dormimos, que acampamos en la orilla del río. Nos agarró ahí y no pudimos movernos más. Ok. Y mi hermano llevaba líquido ese para las serpientes Ujú. y lo echó en la carpa y nos metimos. Y en la noche escuchabas cuando pasaban las serpientes por el lado. De Pero, verdad. sí. Y nadie salía que ni si hubiera ganas de orinar, nada. Nada. Porque escuchabas cuando pasaban, se arrastraban. Y como a las 5 de la mañana, todos comienzan a gritar. Y nos levantamos. Madre, ¿qué pasó aquí? Cuando comienzan a alumbrar, habían dos tigres al frente. ¡Ah! No te estoy mirando. No. Dos tigres había y nosotros nos quedamos por... No sabíamos qué hacer porque estaban de qué hacíamos. Vas a un circo y los miras, pero sabes que los toman. Pero Claro. hay quien los tomaba. Cuando al tigre mira que había muchas personas, aglomeración, se fueron. Ok. En la segunda noche nos quedamos mucho más adelante, también en la orilla del río, pero ya quedamos más hacia arriba. Ok. Y esa vez también pasó lo mismo con las serpientes, pero más adentro se escuchaban gorilas. Wow, gorilas. Grandes, Dios. se miraban. Y ni por... ¿Los escuchaste o los viste? No, se Se escuchaban. escuchaban. Pero Se sentía la fuerza. Uy, pero se miraba, o sea, la sombra Ok. se miraba muy grande para ser un monito pequeño. Ah, ok. Entonces, Claro, tú sabías que era grande. de ahí, Obviamente. no, todo el mundo por su carpita, a ese nivel. Dios. O sea, dentro de la selva es... Así como hubo un mal momento, debiste tal vez en medio de tantas circunstancias extremas, debiste haber tenido el que tú puedes considerar que fue el mejor momento de esa experiencia. ¿Tuviste un momento que te haya marcado para bien o que hayas dicho, este fue el mejor momento de esta experiencia, a pesar de tantas cosas malas? Este, o sea, el mejor momento que yo siento que me pasó fue el de conocer a un panameño que me Ok. ayudó a llevar la maleta, Ok. porque yo ya no podía más. Ya, o sea, O sea, sentiste como la bondad exacto, en otra, como la empatía en la en empatía, otra persona. sí. Ese fue el momento que yo sentí. Y en el camino siempre miraba selva, árboles, árboles, árboles. Y siempre nos decían, y por los videos que miras, hay una parte donde dicen el desierto. Ok. Decían, cuando entras a la parte que es como un desierto, alégrate porque ya estás a 2 horas de llegar al destino, a la ONU, o al pueblito donde tienes que llegar. Y nosotros buscando ese pueblito y búsquelo y búsquelo y búsquelo, ese desierto. Ujú. El desierto era un río normal, solamente que ya no miras montaña, sino que todo era plano, era más como más finca. Ok. Y comenzamos, y ahí es donde comienza a pegar el sol, ahí sí es donde comienza a pegar el sol, literal. Ajá. Y a lo que llegamos ahí, mi hermano y yo ya nos alegramos 2 horas, nos quedan 2 horas, como 6 horas nos faltó de camino. Wow. Como a las 4 horas nos encontramos al panameño y el panameño nos dice, les soy sincero, le quedan 4 horas, pero ven y les ayudo esas 4 horas a llevar las mochilas. Se lleva la mochila mía, de mi hermana, de las dos amigas ¿En y del serio? amigo mío, Todas. todas. Así que él trabajaba y dice que ya está acostumbrado a eso. Y él nos comenzó a explicar, mire, por aquí, métanse por aquí no, por aquí lo Pero van. él, digamos, como que vivía ahí o Él trabajaba ahí, Ok. era de la ciudad de Panamá, pero iba a trabajar en la selva. Ok. ¿En qué le preguntamos nosotros? Ujú. Y nos dio a comer maduros, Ok. no bananos, sino maduros literal. Maduros. Y nos comemos como si fueran Como bananas. plátano maduro. Y Exactamente. se lo pelaron y se lo... Así, como si fueran bananas. No, Ok. y
comenzamos, que nos comenzó a contar ahí, y al pueblito donde íbamos a llegar. Cuando llegamos al pueblito ya será la felicidad del mundo. Eso Esa ya es la salida. esa ya, no, ese es el final del Dalian ahí. Es la al final del Darién. Ya ya Ya. se puede decir que lo lograron. Ya lo Ya logramos, salieron. ya hay civilización, ya hay todo. Ah, ok. Antes de que lleguemos a la parte donde salen del Darién, eh, ¿hay manera de comunicarse dentro de la selva con el resto del mundo? O sea, ¿tú puedes comunicarte con tu familia, tu mamá, o No. no? No hay señal. Solamente en la parte colombiana, solamente te agarra señal el teléfono en las banderas. Arriba en lo último de la montaña. Ok. Te agarra y puedes mandar un mensaje y ya. Es decir, que las personas que cruzan la selva van a estar incomunicados 2 y días y su medio. familia, o sea, prácticamente es una doble experiencia. La experiencia que vive la persona que lo está cruzando y la experiencia de la persona que se queda esperando. Que se queda esperando. Queda Porque esperando un muchas mensaje. personas no salen. Exactamente. Qué fuerte. ¿Tú sientes cuál es el momento o cuál fue el sentimiento que tuviste cuando ya viste el final del Dalí? La alegría ya como paz, como que ese lo pude lograr. Lo lograste. Exacto. Sí. Satisfacción. Satisfacción. Y sobrevivieron todos tu mi- grupo es tu círculo, pues, las 5 Sí, personas que iban. sí, pero de todos los que salimos, no. No, Desde- no las 3.000 personas. No, No sobrevivieron. no sobrevivieron. Ellos llevan un conteo, tampoco te dicen cuántas personas fallecieron, pero Ok. sí te dicen faltan tantas personas. Ok, O faltan algunas, pero de todas no salimos todos. ok. Em, ¿qué, ¿En qué te cambió la vida haber cruzado el Darién? A valorar más la vida. A valorarla más. A valorar sí. Y que todos se pueden estar bien. ¿En qué sentido de valorarla más? ¿En valorar las cosas, lo material, valorar o simple el hecho de estar vivo? El simple hecho de estar vivo, valorar más a la familia, porque Ok. te pasa de todo por la mente. O sea, el dolor, ver tantas cosas que quieres tirar la toalla, pero tienes que salir por tu mamá que te está esperando el mensaje, ¿te entiendes? Wow, qué fuerte, sí. Porque imagínate, yo hubiera salido y sale mi hermano solamente, No, ¿qué hubiera pasado con mi mamá? O por ejemplo, hijos únicos que entran a la selva y las madres se quedan esperando el mensaje. y no saben qué pasó con ellos. ¿Qué pasó? Porque nadie sabe qué pasa con la persona dentro. ¿Te sorprendiste de lo que fuiste capaz de hacer? O sea, ¿O tú sabías que sí lo ibas a hacer? sabía que iba a salir. Sabías que sí lo ibas a Aunque en hacer. un momento me rendí, pero no. Tengo que salir. Y salí. Y saliste. Sí. ¿Y te sorprendiste de lo que lograste? Sí. Aún hoy en día todavía me sigo asombrando de que yo haya pasado de esa selva. Sí, es admirable, la verdad. A ver, creo yo que, o sea, yo personalmente me lo pensaría mucho. No, siento que uno debe estar en una situación muy extrema en el sentido de desesperación para salir de donde está y hacerlo en ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque Pero es muy extremo. yo, por ejemplo, uno de los casos que más nos marcó la mayoría era ver a un padre con cangureros, Ok. niños metidos adelante y un niño atrás. Y llevaba maletas. O sea, si podía salir él con esos niños, salía Salían cualquiera. todos. Si tuvieras que volver a pasar por allí, por algún tipo de situación, ¿volverías a pasar por la selva del Darién? No, No lo repetirías. no. Es una experiencia para no repetir. Sí. Solamente buscaré otra forma, pero no haría volver a pasar por ahí. Ok. ¿Y qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que en este momento eh, piense pasar por la selva del Darién? O esté pensando o se esté documentando de pasar por allí. Yo busco otra solución, Que busque otra manera de otra hacerlo. manera de llegar, si quiere venir para acá, otra manera de llegar, Si quiere llegar a los Estados Unidos, busque otra manera. otra manera, O se vaya para otro lugar del mundo. otro lugar del mundo, exactamente. Pero no es una experiencia que recomendarías. Sientes que no es o sea, sientes que no vale el riesgo, no vale la pena. Sí, no, el costo no vale la pena O sea, el pasar. costo que tiene es la vida.
prácticamente. Exactamente, porque, por ejemplo, puede ser muy de campo, puede ser muy extremista, puede ser lo que sea, pero ahí te juegas la vida. Ahí no sabes que puedes pisar mal una piedra, un abismo y ya, hasta ahí llegaste. Es el agotamiento, porque si tú vas a acampar literalmente, vas preparado para algo, Ok. pero ahí no puedes llevar cosas a acampar. O sea, tienes que llevar tu carpa y ya, ni colchón, ni almohada, ni comida puedes llevar, tienes que llevar el agua medida. O sea, no es ir a acampar normalmente tranquilo, sino ir a sobrevivir. Literal, una aventura Entonces, de supervivencia. y no puedes comer bien, porque tú también te puedes llevar o pan, o sea, salchichas de no, enlatadas, Ok. o galletas, cosas así que te alivianen. Porque entre más peso lleves, más, más te va a hacer sufrir de la selva. Wow. Porque por el tiempo, porque entre más caminas y caminas. Por ejemplo, yo llevaba 2 kilos en el bolso mío. Y yo sentía que eran como 20 kilos el bolso. Ujú. Aparte te vas mojando y la ropa te pesa. Te pesa. Entre Entonces, más peso, más te entre cansas. más peso, más cansa y la mochila comenzaba a pesar. Pero la ropa que llevaba entre bolsas negras Ujú. y la mochila iba llena de agua. Entonces, era una mochila de 40 kilos, de 40 litros. Wow. Entonces, ese nivel. Y yo iba en short. No, ni siquiera en short, en leggings, en licra. Ujú. Iba. Porque si llevaba short, pesaba. Claro. Todo pesa, todo Todo pesa, influye. todo. Los zapatos, sentía que llevaban unos zapatos como de barro, porque eran demasiado pesados Claro. a ese nivel. Qué Entonces, fuerte. ¿Qué sigue después de que cruzas? ¿Qué sales? ¿Qué pasa? bueno, ahí te encuentras un pueblo nativo, literalmente un pueblo nativo indígena, ¿sí? Ok. Ahí te recibe la ONU, toman tu ID, Ujú. te comienzan a preguntar cómo lo pasaste, si te sientes bien, si te pasó algo, y ahí te mandan a la Cruz Roja, a que te Que revisen, te te den revisen. pastillas y cosas así. Es como el centro de control ya llegando. Exactamente. ¿Y ese punto queda en dónde? ¿En qué país? Eso queda en Panamá. En Panamá. Sí, Ok, esa parte queda en Panamá. Ya estás en suelo panameño ahí. ok. De ahí te vas a ir a comprar tu comida. Y no sé cómo le llaman ustedes en Colombia. Nosotros le decimos zamuro. ¿Qué es Ah, eso? es que no es un cuervo, es el que se come, el buitre, no sé cómo es el que se Sí, come los como, muertos. sí, como un chulo le dicen en Exacto, un Colombia. chulo le dicen ustedes. Ajá, Y tú llegas y tú miras demasiado pollo. Pero ajá. te hablando que una presa de pollo queda súper gigante, o sea, era anormal el pollo. Un pollo mutante. Uy, sí, demasiado. Pero el color era muy raro, era como amarillo. Ok, Pero uno tiende a pensar que es color. sí. O Y sea, el color era muy fuerte, tú te lo comes y como si nada. como Pero si era fuera pollo. como si fuera pollo y chicloso. Y Es decir, ese sí, pollo es raro. Es decir, cuando tú sales de ese pueblo y llegas a la 1 donde te montan en buses, te dicen, ¿qué tal está el pollo? Bien, ¿por qué? De aquí para allá se vas a enterar, te dicen. Cuando no, te das cuenta es chulo. es chulo. Es O sea, chulo. comiste chulo. Chulo. Oh my God, no. Pero me lo comí como si hubiera sido, no sé, lo mejor Un manjar del... manjar. Sí, ¿Tenías mucha hambre cuando llegaste? demasiado. Obvio. Todo, eso era reventar Esos asaderos de pollos. eso era reventar, pero demasiado. Y Cuando yo te unas ganas de subes tomar Coca-Cola, y la conseguiste, si ahí venden. sí, Pero unas ganas insaciables de tomarse una Coca-Cola sí, por el calor, las ganas, el claro. azúcar, todo. Y cuando llegas a la ONU, pasas en los buses, ¿qué pasa después de los buses? O sea, ya cada quien coge Ahí su empieza rumbo. la otra selva. Hay otra selva, No, la pero selva de cemento. la selva de cemento y humana. Ahí ya nadie es un humano, sino ya ahí sí hay personas que no, O sea, ya está la realidad de la sociedad. la realidad. Y entonces comenzamos con ellos en los buses. Nos montaban en buses viejos, estoy hablando que tú los mirás y se partían. Ujú. Y la primera ciudad que tomas es Panamá. Las 3 ciudades de Panamá las pasas, Ok. las 3 ciudades principales. De ahí llegas a Costa Rica. O sea, en el mismo bus.
te bajas en un bus y te pasas un puentecito así y ahí estás Costa Rica. Te montas en otro bus automáticamente, ¿sí? Y viven con nosotros. Pasamos Costa Rica, llegamos al siguiente Nicaragua, que de país en país. Y nosotros no nos bajan. Nosotros bajan y toman otro bus, bajan y toman otro bus. O sea, no paraban. No paraban. Paraban para comer. Ni siquiera. ¿Y iban no? comiendo en el bus. De verdad. Sí. O sea, ese es el nivel de nosotros los inmigrantes, que vamos de bus en bus, de bus en bus. No paramos en nada. Yo llegué en el paso de Nicaragua, yo me revisé los pies, yo soy flaco, y llevaba los pies hinchados así. Me parecían pies de gordo. Sí, Tatuadas, inflamados. Como retención de líquidos, retención, tal vez. Exactamente. Y de ahí, en el paso de Nicaragua a Guatemala, nos pasan por un río. Ok. Y era como volver otra vez a entrar a la selva. Ok. Y de ahí te montas en Guatemala. En Guatemala empieza la otra vez. Ahí sí es donde comienzas a ver ¿cómo se llama? La policía corrupta. Ok. Y empiezas a ver las mafias. Ok. O los carteles, como son conocidos. Y cuando el terror se siente, cuando tocas la entrada de México. Es como que esa presión que te entra. O sea, tú puedes ir con el aura y la energía más positiva del mundo, pero tú tocas la entrada de México y ¡pum! Se siente miedo. Se siente el terror. Ahí donde comienzas a ver los carteles en camionetas. ¿Cuántos días pasas en México? Exactamente, duré 3 días, llegar desde la frontera hasta Ciudad de México. Ciudad de México es como, creo que casi que en la mitad, podría decirse. Es casi la mitad de México. Es casi la mitad, es casi. ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, desde que tomas el bus en Hidalgo, Ok. o las lechuzas, ellos le dicen las minivans, comienzas a ver a las personas, por ejemplo, empujarse, sacarse a las personas en los buses para montarse otras. Por ejemplo, creo que entraban 22 personas en una minivans. Y iban 32 personas, 40 personas, uno encima del otro, no les importaba. O sea, ¿Cómo se acomodaban? Uno encima del otro, o sea, los que iban sentados, los otros encima de esas personas. O sea, digamos aquí y otro se sentaba encima, se acostaba. Exacto, ¿sí? Así, no les importaba. O sea, por eso te digo que ya empezó una selva, literalmente. Y ya ahí había de todo, mexicanos. Ya ahí sí había mexicanos, pero el mexicano le dan la prioridad de sentarse en los primeros 3 asientos. De ahí para atrás, emigrantes. Ok. Y de ahí te comienzan a detener en pueblos, detrás de pueblos. Y, por ejemplo, en Tapachula, cuando arrancamos, en ese pueblo descubrimos cómo viajar, ¿sí? Ok. ¿A qué te refieres? Porque, por ejemplo, nos cobraban de pueblo a pueblo de 100, ¿sí? Nos cobraban el 100, 200, hasta el 400% más de lo que costaba un pasaje normal. Ok. Y comenzamos con mi hermano y el grupo que íbamos y a preguntarnos cómo podíamos viajar más rápido. Porque así, al paso que íbamos a llegar como en 15 días a Ciudad de México. Wow, ¿en serio? Entonces, ¿y no era factible tomar aviones dentro de México? No podíamos. ¿No podían? No nos podíamos. O sea, no pueden ir a un aeropuerto. No nos permitían. Y entonces comenzamos y uno de los choferes nos dijo que solamente podíamos viajar directo, pero con la hoja de CPB-1. Esa CPB-1 es la aplicación donde nos podemos entrar legalmente al país por un cierto tiempo, por un parol. Pero a México. A México. ¿sí? A México. Pero de 100 personas solamente se le da una. Wow, ¿en serio? Sí, ahí estamos hablando de todas las nacionalidades. No estamos hablando solamente para venezolanos. O sea, la probabilidad eso es al día, ¿verdad? Ajá. O sea, la probabilidad es del 1%. Por ejemplo, en venezolanos habían aproximadamente, creo que aplicando, en la última vez que miré, había más de 50.000 venezolanos por mes. Y solamente aceptaban 2.500 personas al día. Muchas personas vienen. Muchas personas. Y así, por ejemplo, el año pasado, por el Darién pasaron 367.000 venezolanos. En un año. En un año. Dios, es solo venezolanos. Y eso es los contados. No estamos hablando de colombianos, haitianos. Estamos hablando solamente de puro venezolanos. No estamos hablando de diferentes nacionalidades y de los que se han quedado en el Darién. O sea, estoy hablando de los registrados. De los registrados que salieron. De los que salieron. Aparte de eso, los que se quedan. Los que se quedan. Bueno, y comenzamos a viajar así en 8 pueblitos hasta que llegamos al pueblo que tenemos que llegar para poder viajar largo.
De ahí viajamos y llegamos a otro pueblo, creo que se llama San Pedro. Ese día dormimos literalmente en la calle, porque estaba full el terminal Ujú, de venezolanos, haitianos, cubanos, todo, y no podíamos ingresar. ok, Fuimos a un revendedor y nos dijo, cuesta 1.200 y nos faltaban como 4 horas más para llegar a Ciudad de México. ujú. Era ilógico, pero los pagamos. Sí, Dormimos en 1.200 pesos chilenos, pesos pesos mexicanos. mexicanos. Y llegué y dice, y como, bueno, en el transcurso del viaje comenzamos a dormir en el pasillo de todos los buses. ¿Sí? Entre los pasillos. Sí. Y nos cobraron un pasaje como si fuéramos Como si fueran el asiento sentados. VIP, hasta con bebida nos cobraban. Todo incluido. Y dormíamos, por ejemplo, para dormir, descansar. Eran viajes de 12 horas. Dormíamos dentro de metían los pies dentro de los asientos abajo Ujú. de los pies de las personas. No Para poder, importaba que ellos no se pudieran estirar. exactamente, a nadie le importaba. Y si decían algo, pues éramos más personas inconformes que eso. De ellos. Claro, ya no podían quejarse. Entonces, y así ellos entendían. Ujú. Y así llegan. Cuando llegamos a Ciudad de México, comenzamos a aplicar la cita. Nos quedamos ¿cómo se llama? En un hospital abandonado. ¿En un hospital abandonado? Lo abrieron para poder que se quedaran inmigrantes y igualmente nos cobraban renta. No es que era gratis, te cobraban renta y todo. Había monjas, De verdad. monjas. Qué miedo. ¿No te dio Y miedo? sí daba miedo porque Claro. la primera vez que la fuimos a experimentar y nos fuimos para allá para la cosa donde meten los muertos. La morgue. La No morgue. te creo, Sí. estás loco. Como a las 12. No. Sí. ¿Y por qué hiciste eso? Porque eran puros muchachos que estaban ahí. Vamos a experimentar con la morgue. No, están locos, marica. Bueno, y la primera semana pero era muy costoso, aunque no es nada en dólares, pero en pesos mexicanos nos costaba 120 el día En dólares. en dólares, en pesos mexicanos, 120 pesos mexicanos. que en Ok. dólares no es nada, Sí, no. pero allá era demasiado. Por ejemplo, yo empecé a trabajar, nunca en mi vida he trabajado en un autolavado, y empecé a trabajar en un autolavado, y eso es lo que yo hacía al día, O sea, pagabas para dormir ahí. para dormir, Perdón, trabajabas para dormir ahí. para dormir ahí, más nada, y sin contar la comida. Ya ahí comenzamos y nos mudamos para otra habitación, y así duramos 3 meses. Es decir, después de que llegas a Ciudad de México, estuviste 3 meses en México En México viviendo para poder ya entrar pasar legal, la frontera y estar legal dentro de los legalmente. Estados Unidos. Pero ya hay algo que cuando duras 3 meses en México te entra una desesperación. Un desespero que tienes que llegar porque en sí no estás haciendo nada en México. O sea, tú O sea, estás trabajando para vivir, para dormir, para exacto, sobrevivir, para diría sobrevivir. yo. Pero quieres llegar a tu meta ya. Ya a los 3 meses como que no ves producción ni nada y Claro. tú quieres llegar a donde vas. Estás totalmente estancado. Y a mi hermano le entra esa desesperación. Y ahí vuelve otra vez él y me dice, a mí me dicen Coco. Y me A ti dice, te dicen Coco. Coco, yo me voy a ir a lanzar. Yo me voy a ¿Qué significa lanzarse? ir a entregarse a la frontera. Ok. ¿Y por qué, Pasar digamos que... pasar el río y Ok. te metan preso. Ok. Y pues entrar entras ilegalmente al país, pero te procesan y te dan un cierto tiempo para ir a las presentaciones y cosas así. O sea, él ya estaba desesperado en Ya ese le punto. entró la desesperación. Y a unos amigos míos también. O sea, ya estaban, yo estaba calmado y ellos no. Sí, tú estabas esperando, estabas Y tranquilo. si ellos me decían verde, verde. Ok. Y él Como me que dijo, tú te adaptas. sí. Entonces él me dice, y volvió a pasar lo mismo. Me dice, ¿y cuándo? Me dice, tienes 2 días. Yo ya encontré el dinero y tal. Y yo en ese momento, bueno, voy a ver qué soluciono. Ujú. Comencé por aquí, por allá y bueno, yo le dije, ya estamos listos. Ahí entonces arrancamos, volvimos a hacer la misma del pantalón, porque Ujú. ya en México se siente también y Claro. la misma corrupción. Y viajamos desde Ciudad de México, el coyote nos recogían, ese día sí estaba planeado, ya el coyote sabía dónde nos iba a recoger, nos dijo, los busco en Monterrey, en tal sitio. Ok. Llegamos allá, estaba una amiga esperándonos, nos quedamos una noche allá, y el otro día, a la hora que nos dijo, nos recogió, exactamente, ni un minuto más ni un minuto menos. Ujú. ¿No? Y llegamos a
al sitio, él nos recoge y nos lleva por un hotel. Ahí empieza como de película, te estoy hablando de algo así como de cine. Nos llevan a un hotel, en el carro, nos cambian de carro, nos salimos de ese hotel y entramos a un estacionamiento. Nos bajan con los ojos vendados y nos meten en un cuarto. Cuando nos quitan la venda, hay un poco de gente. ¿Qué pasó aquí? Eso es cuando tú te refieres que da más miedo esa situación en México que la propia selva del Darién. Exactamente, porque tú no sabes, cuando entras con un coyote todo es legalmente ilegal. Claro, o sea, Y está permitido todo. sí, te pueden ahí mismo si ellos quieren, ¿no? Dios, qué fuerte. Nos hicieron apagar los teléfonos, nos quitaban los teléfonos. Bueno, de ahí nos comienzan a dar una charla que nos van a llevar a cierto sitio y ahí vamos a arrancar. O sea, estamos en un cuarto. Bueno, cuando nos llevan rumes de pizzas, Ujú. rumes y rumes de pizza y comimos pizzas que hasta aquí. ¿Te gusta la pizza ahora? No, Desde esa experiencia. y eso fue como 2 horas ahí. Comimos. Cuando vengan otra vez para venderlos, pues nos vendan los ojos y nos montan en un carro. ¿Y cómo sabías tú que estabas con tu hermano? ¿Iban agarrados, cogidos de...? No, porque cuando estaban las vendas había mucha gente y yo estaba con mi hermano siempre. Pero cuando los vendaban, ¿cómo sabías que tú ibas con tu hermano? Porque ¿Lo siempre agarrabas? iban en el mismo grupo, sí. Ok, Y él me iba hablando, él habla más que yo. ok. Entonces yo sabía que iba ahí al lado mío. Ajá. Nos llevan a una casa, pero una casa destruida. Cuando nos meten a la casa, había como 300 personas en una casa de 10. Dios mío. Cuando de repente sale un tipo con una arma y todo el mundo quedó callado. Aquí no. Dije yo, hasta aquí llegué. Dios, qué fuerte. Y primero que nervioso comenzó coco. Cálmese, yo estoy calmado, cálmese usted. De ahí comenzó, ya nos metieron terror ahí, pero que ya se sentía ya. Y de ahí nos montaron en una Vans, otra vez, yo como que me voy a casar con las Vans. Porque nos volvieron a montar en una Vans. Y nos montaron, por ejemplo, iba con, ¿dónde estás tú? Y una cubana, Ujú, iba yo aquí, y aquí iba un hondureño. ujú. Y de aquí para atrás, habían 32 personas. Wow, Dios. Iban así todos levantados, así. 32 Y te personas. hablando de que nos montan y esas conversaciones se baja de 180 corriendo, 160 kilómetros. Estamos hablando como de 100, Y con 120, ese peso, con o ese sea, eso peso. era Ellos nos pueden detener. súper inseguro. Ellos nos pueden detener porque si nos detenían nos agarran los carteles. Y ese viaje duró 8 horas. Y Exacto. sin esa incomodidad todo el mundo. Esa incomodidad. Nos Y ahí hicieron también se veían personas de todo tipo, niños, de todo. de todo. Ahí va todo. Y de diferentes nacionalidades también. También. Ahí sí, ahí comenzaba a conocer todas las nacionalidades que iban a entrar a Estados Unidos. Claro. Y llega y me dice. ¿Qué nacionalidades recuerdas? Por ejemplo, el hondureño, más que todo iban los cubanos y venezolanos. O sea, había mucho latino. Mucho latino. Íbamos cubanos, venezolanos, colombianos, el hondureño. A las 8 horas, como a las 7 horas, nos dicen vamos a tomar un descanso. Bueno, nos metieron por un desierto, nos bajaron, nos dejaron estirar las piernas, nos dieron burritos y te bajas, comes ahí y después vuelven a montar como se subieron. Y después no sabían cómo atar, no sabían cómo montarse porque eran muchas personas. Ujú. Y nos montan y seguimos nuestro rumbo, ya nos queda 1 hora. Cuando vamos llegando, el llama la jefa de todos ahí y le dice, se tienen que quedar 3 personas por Vans. Ok. Todos, pero si todos pagamos. Porque faltan las personas por pagar y hasta que no paguen. Pero yo pagué. Y todo el mundo, yo pagué. Yo comenzamos a discutir ahí. Y el viejo llega y me dice, ¿usted que está aquí? Se va a quedar. ¡Ah! Pero yo, ¿por qué? Le dije, porque usted me cayó bien y usted queda. Fue pucha, no. Y yo, dale, yo me quedo, no hay problema. Yo me quedo. A lo que nos tenemos en la mitad del río Bravo, llegué y a lo que él se abre la puerta, él abriendo esto y yo abriendo la otra y me voy bajando y salgo corriendo. Y eso comenzó, en todas las vans pasó lo mismo. Pero ¿qué significaba quedarse? Te iban a dejar, no sabemos si iban a secuestrar a la persona, no decían por qué iban a dejar, solamente que alguien no había pagado y que tenían que quedarse 3 personas por vans hasta que se recuperara el dinero, que el otro día te iban a pasar. Pero sonaba como muy falso, Sí, como que iban a obvio, secuestrar sí, a alguien. algo iba a pasar allí.
¿Y tu hermano qué decía? Y mi hermano me dijo, ¿cómo usted no sabe quedar? Yo le dije, yo no me voy a quedar tranquilo, aquí salimos corriendo. Salimos Y, corriendo. y eso fue cuando paró la van, Después, cuando detuvo en el mitad del desierto, como a las 45 minutos, pasa eso. Entonces nosotros que estaba en movimiento o ya. estábamos en movimiento cuando nos dicen eso. Ok. Y llegando, entonces a nosotros nos dejan mandando mensajes. Dice, sacan los teléfonos, mandan los mensajes a sus familiares que se van a entregar, para que sepan. En ese momento yo saco el teléfono y le escribo a mi mamá, mamá, estoy a 10 minutos de entregarme. Ok. Pago el teléfono y dice, y suelta eso. No, que usted saca, yo le digo, no me va a quedar. Y exactamente él se baja y yo salgo corriendo. ¿Y Yo, corres para dónde? ¿Qué no, había? ¿Qué hay? estábamos como a 5 minutos caminando literal el río Bravo. ¿El Río Bravo qué es? El río Bravo es la frontera de Estados Unidos con México. Ok. Es famoso. Y llega y dice, ¡hey muchacho! Muchacho, salí corriendo yo. Y mi hermano iba atrás mío, yo lo agarrando, jalándolo. Y a lo que llegamos, no podíamos para entrar así. Y saqué, comencé a sacar cosas del bolso y las tiré y dejé lo más importante. ¿Qué hora de la noche era Eran de las día? 2 de la mañana. 2 de la mañana corriendo por la mitad ¿de qué era? ¿La selva, desierto? ¿Un bosque? Un bosque Para llegar al río. para llegar al río. Íbamos muchas personas pidiéndonos corriendo. ¿Y tú no te dio miedo que este tipo te... Sí, pero con la adrenalina que llevaba se me importó. Guau, no, pues Tengo- después de atravesar la selva, obviamente. No, pero y cuando yo entro a ese río tiene una corriente fuerte. Pero eso yo no me presté atención, yo entré corriendo. Cuando ya iba por la mitad, obviamente llegaron todos los coyotes ahí a buscar a las personas que iban elegido. Ya cuando de la mitad para allá ya es Estados Unidos, ya no pueden hacer nada. Ok. Cuando yo, descanso, ese río estaba más frío. ¿Y el río que es fuerte? Es fuerte y es hondo, movido? hasta por aquí. Ok. Yo cuando ya me descanso y ya me pasa la adrenalina, O sea, tú ya sabías que ahí ya estabas a salvo. ya estaba a salvo, ya la mitad hacia adelante. Ya Ok. cuando, porque tú pasas la mitad y ellos te La dicen, mitad del río. la mitad y ellos te dicen, bienvenidos a Estados Unidos, los mismos mexicanos. Te dicen, ya de aquí para allá no nos ayudamos, Ya es Estados Unidos. ya es Estados Unidos. Y el mexicano dice eso y cuando ya respiro, mi hermano, ya agarro a mi hermano. Y me dice, que está fuerte la corriente. Y digo, sí, pero dile que podemos. Y hicimos una cadena humana hasta llegar. Cuando nos detenemos, sentimos el frío del río. Las 3 de la mañana en pleno invierno. Afuera del río ya sintieron el No, frío. dentro del río. Dentro del río. No hemos tocado suelo americano, o sea, suelo, Ajá. sino solamente agua americana. Sí. Cuando, uy, le digo yo, esto está haciendo mucho frío. Y llega y me dice, sí, viene una señora atrás de nosotros. Vienen unas cubanas y cosas así. Cuando de repente aparecen los americanos, ¿qué quieren? Nos dicen. Y comienzan a hablar en inglés. Ujú. No es Spanish, solamente, English. no es English, solamente español. Y dice, oh, Ustedes le dijeron a ellos. ajá. Ok. Y dice, oh, esto es América, dice. Ok. Pero, ¿qué quieren? No podemos dejar de ingresar. Por favor, comenzamos a hablar entre todos. Déjenos ingresar que solo necesitamos pasar. Ok. ¿Por qué? Nos están persiguiendo. Nos están persiguiendo y nos Pero quieren- eso es un protocolo que ellos deben hacer o siempre pasa o porque me imagino que ellos saben que pasan personas todo el tiempo o realmente ese no era un punto donde las personas se entregaran. no, sí, era un punto donde las personas se entregaban, pero tenías que meter como un poco de drama para que te creyeran. Entonces ellos dicen, está bien, los vamos a dejar pasar, pero no los vamos a ayudar en nada. Ustedes busquen la solución. Cuando entran aquí van a ver la verdad. Nos Ok. dicen eso. Ok, y todos comenzamos a quitarnos con ese frío la camisa y a tirarlas encima de las vallas que tienen ellos ahí. Sí. Y comenzamos a tirar las camisas Son encima, como alambres de púas. alambres de púas enrollados y para poder pisar y poder caminar encima De las alambres de de púas. alambre de púas. Ok. Y entre todos sí, nos quitamos las camisas y las comenzamos a tirar ahí. Cuando yo voy subiendo, una señora iba con 3 niños. Dios. Y la señora me queda viendo y mi hermana me dice, ¿usted verá? Yo le digo, bueno, señora, yo le llego. Y me monté un niño aquí y una niña aquí. Ay, no, en serio. Y yo le dije, vamos para arriba, usted sigue, usted, y mi hermana se monta al otro. Ajá. Entonces yo le dije, vamos para arriba, que para arriba, aquí salimos todos.
Entramos y Eso ya fue ya fuera del río. ya estábamos subiendo el río, era una costica así, pero era mucho barro, Ok, te resbalabas mucho. claro. Entonces yo le dije, vamos, subamos. Y comenzamos a subir cuando el americano ve que yo me voy a caer y no me ayuda. Realmente no me ayuda, él no tiene autorización. Y Y debió con los dos vino niños. con los dos niños. Y él me dice, ¿son tus hijos? Yo le dije, no, de la señora que viene atrás, le dije, pero lo estoy ayudando. Y me dijo, oh, me dice así. Y ya. Y ya, eso fue todo. Wow, qué Y me cruz. dice, bienvenidos a Estados Unidos. Eso fue lo único que me dijo. Ya De, pasaron. de ahí ya estábamos adentro, ya estábamos en la prisión, dijo. Ok, De ahí nos sientan en un desierto que hay ahí, un arenal, y nos ponen a aguantar frío. Y comienzan a dar la charla, que nuestro país, nos dicen literalmente la verdad, su país es una escoria, dice, si están aquí es por algo, claro. te están irrumpiendo ese país es por algo, no vengan a dárselas de sufrido ni nada, nos dicen así. Sus gobernantes son unas escorias, y si los tratamos mal es problema de nosotros, ustedes están en nuestro país. Y todo el mundo callado porque es la verdad. Mi hermano lo monta en un bus y me monta en una van de presión. Y nos pasan por la mitad de Texas. Cuando yo comencé a ver Texas, yo me quedo loco. ¿Por qué? Porque era como en las películas. ¿Y era de noche o de día? De noche, eran las De 5 de la noche. mañana. Nos pusieron 2 horas a aguantar frío. Y dice, no puedo creer que está aquí. Ya, todo valió la pena. Y seguimos. Y llegamos a un campo abierto con unas carpas. Ok, Y es donde dice la nevera. ok. Hace más frío que en Bogotá. ¿Sí? Pero son puros cubículos. Y ahí nos comienzan a quitar la ropa, a revisarnos la ropa. Y llegan y te agarran la ropa y te dicen, esto es basura. Ni te preguntan si te sirve o no. Entonces, a mí me agarraron el teléfono, la cámara que tenía. ¿Te sirve? Me dice, sí, déjame pensarlo, dijo. Dios, pero ¿por qué son así? O sea, no entiendo qué necesidad, sabiendo que hay personas, todo el mundo la está pasando mal, obviamente cuando se entrega, supongo, que todo el mundo le está pasando mal, nadie se está entregando y está feliz. Sí, O sea, está feliz por haberlo logrado y haber pasado hasta allí, pero haber pasado por tantas situaciones y que antes te hagan ese tipo de cosas, ellos lo que es decían, inhumano, ellos decían, ustedes están entrando ilegalmente en mi país, decían. Dijo, pero son seres humanos, marica. O sea, pero son ahí donde tú miras que personas. el gringo no tiene piedad. No, Y dice, nos siguen registrando. Cuando ya terminan de registrar, te dicen, siguen al siguiente cubículo. Entras y te dan una manta como de papel aluminio ujú, para el frío. Y ese frío que hace de adentro. Y entre menos ropa, mejor para ellos. ¿por Dice, qué? para que aguante frío. Dios. Y llegan y yo, pero con eso, ¿cómo me va a calentar a mí? Claro. Si eso es un finito, eso no, más que con papel. Entonces te Ujú. colocas y está un calor. ¿Sí? Sí. No sé, es como que el cuerpo emana el calor y eso hace que tú Ese- te abrigues. Ok. Yo me robaba como 3 días ¿Por qué? por el evento del cuerpo. Y llegué y nos comenzaron. Y a mi hermano le da una alergia. En serio. Le dan una alergia ¿Por y qué le da alergia? ¿Las hojas esas? no sé qué le daba alergia, pero lo sacan aparte mía. Ok. Ellos en esa parte sí fueron humanos porque decían, el que sufra de enfermedades de alto riesgo, avísenos a poner un brazalete. Ok. Sí, hipertensos y cosas Ajá. así. Para darle el Prioridad. prioridad y las vitaminas. Ok. Entonces mi hermano viene y no sé qué hizo y levantó la mano. Y yo, pero ¿usted qué tiene? Si tengo 30, 25 años conociéndolo, nunca he visto. Y llega y lo sienta en la parte mía. Yo voy y le pregunto y él me dice, aléjese mío porque yo tengo una alergia y se lo puedo contaminar. Yo, ay, me llama más dolores de No, cabeza. claro. Y yo, bueno, y comienzo yo con mi proceso. Entonces, como yo soy muy imperativo, Ujú. yo comienzo a hablar con guardias. Por aquí y por allá, por aquí y por allá. Y me dice, mire, habla con aquel que es que lo vaya a apartar cosas. Y va a salir más rápido aquí. Y así comenzó. En serio. Y pasaban 16 horas exactamente, 16, 18 horas y salí. Rapidísimo. De una He conocido personas que pasan meses, meses. meses allí. Y, Hasta pueden estar hasta más de 6 meses en, exacto. Yo tengo un primo en que la estuvo cárcel. 6 meses y lo devolvieron para Venezuela. ¿En serio? Sí, por eso, ahí.
y yo duré 16 horas. Y a lo que voy saliendo, yo miré a mi hermano. Desde que entré, solamente lo miré cuando entré y cuando salí. ¿Y tu hermano salió contigo? No salió conmigo, ¿No? porque los operaron. Entonces él me dice que si yo estaba bien, yo le dije que ya está listo, que yo me iba ya para Miami. Ujú. Y él me dice que él también está listo. Y yo me monto en mi bus y me llevan al refugio donde te dejan a ti. Ok. Y yo llego al refugio y yo comienzo a esperar el bus. Llego a un bus y no veo a mi hermano. Segundo bus y no llega mi hermano. Ya me comienzo a preocupar. Pero ustedes, ¿cómo se comunicaban? Dentro de ahí no nos podían comunicar solamente cuando nos veían, ¿no? ¿Y en qué momento tú le hiciste saber que ya estabas Por- listo, que te ibas para Porque Miami? esa vez en la salida. Y él también. Él también estaba ahí. Ok. Y yo, ay, no puede ser, no salió. Ahora que lo va a decir yo, mamá, que no, yo salí y él no Y salió. él no, sí. Y ya no, yo no puedo decir más nada porque ¿quién le va a decir a un americano? No, yo Claro. salgo con él. Y salgo y precisamente yo le escribo a mi mamá, mamá, ya salí, yo estoy afuera. Ah, qué bueno que estaba, ya estaba preocupado por usted, como toda madre. Ujú. Cuando me escribe su hermano, no, él venía atrás mío, pero nos separaron. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser posible? No puede ser que lo vayan a dejar unos días más, unos Mm. meses. Yo, ay, Dios mío, santo. Bueno, comienzo yo, es que le escribo a mi prima, la que me recibe, Andri, y me dice, y su hermano, Windy, Ujú. no, el que vaya, no puede ser que lo hayan dejado encanado, le decimos encanado. Sí. Y yo, no creo, puede ser que salga mañana, no, no hay problema. Bueno, esperemos. Entonces yo comienzo a comprar el tiquete y todo eso para viajar hacia acá, y me pierdo en Texas. ¿Por qué? Porque Texas es muy grande. Oh, pero ¿dónde te dejan? O sea, te dejan en un refugio ahí En un como... refugio y Y ya ahí mire a ver usted qué hace. te ve ahora si se queda en el refugio, arranque y se va, usted resuelva, Ok. resuelva su vida. Y yo comienzo a llamar a mi hermano, llámale, 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 llámale. Y nada, que me contesta. Y porque obviamente él nos quita los teléfonos. Ujú. Y le mandé mensaje y solamente un chulito, un chulito, un chulito, un chulito. Yo preocupado ya. Compré, mientras que estaba perdido en Texas buscando cómo ubicarme, Ujú. eh, comencé a preguntar y me dijeron, no, en tal lado está la estación que tienen que llegar. Llego a la estación, me compraron el pasaje y tuve que irme a dormir en el aeropuerto. Amanecer otro día en Houston, me monto en un avión para Miami, Ujú. me, di- me llega el mensaje de mi hermano, ya estoy afuera. Ay, gracias al cielo. Uf, Mi ay, mamá de una hasta yo vez descansé en este momento. tomando el avión, ¿no? Y ahí perdí comunicación. Ya con tu viaje a Miami ya prácticamente finaliza ese capítulo en tu vida. Ya empecé a ya miré que Estados Unidos es otro nivel. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, Chile es el mejor país en Latinoamérica, Ok, pero no es ni el 50% de lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos es el mejor tecnología, país del mundo. en todo Estados Unidos es lo mejor. Es lo mejor. Para finalizar, ¿cuál crees que es la importancia de empezar de cero? Porque has empezado de cero ¿cuántas veces? O sea, desde que saliste de Venezuela, ¿dos? 2 veces. Dos veces. Sé que obviamente pasaste muchas cosas difíciles y pasaste por muchas situaciones que muchas personas no quisiéramos pasar, pero ¿por qué crees que es necesario arriesgarse y empezar de cero? En un nuevo país, con otro idioma, con otros tipos de costumbres. ¿Cuál es la importancia de empezar de cero para ti? Por ejemplo, cuando emigré a Chile, empezar de cero, tomé la experiencia de cómo priorizar cosas y cosas no, ¿sí? Ok, ¿Sí? Y aprendí a madurar, ok. ¿sí? Tienes un hombre muy joven, Sí, tienes 25 años. 25. Wow, o sea, has pasado por mucho en 25 años. Y, y empezar de cero no es difícil, solamente tienes que aprender a controlar tu vida, a cosas a qué hacer y qué no hacer, Ujú. y a tomar la experiencia de todo un poquito. De todo se toma experiencia, ¿sí? No de empezar de cero es malo, mejor todavía, porque Claro, aprendes más todavía. es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad, aprendes que no todo en la vida es fácil, Y, que hay que ganártelo. y creo que de eso también se trata la vida, ¿no? De desacomodarse. Sí. Por ejemplo, en Chile, después en México, que tuve que llegar a vivir Ujú. literalmente, pues, Y has dejado muchas, o sea, varias veces como tu vida atrás. ¿Qué se siente dejar tu vida tirada, literalmente tirada para seguir? ¿Qué se siente dejar todo tirado?
Es fuerte al principio. Sí, La primera es fuerte porque, o sea, estás dejando todo lo que has construido en un cierto tiempo claro. tirado Por lo que has trabajado. por lo que has trabajado. Pero las cosas son materiales, hay que Ujú, pensar. Entonces, todo lo que va viene. ujú, Y se así, devuelve. Y tal vez llegue mejor, ¿no? exactamente. Entonces, vas recuperando y así. Así como estás ahora, vas Sí, en ascenso. voy en ascenso en este momento. Gracias por contarnos esta experiencia. Creería yo que ha sido la experiencia más extrema de tu vida hasta ahora, pero también la más significativa porque sé que te llenó de muchas enseñanzas y te servirá mucho, ya te sirvió y te seguirá sirviendo Para muchas para cosas más. muchas cosas y de verdad admiro a todas las personas que logran llegar a los Estados Unidos atravesando tantas circunstancias como la selva, tantos países, tanta corrupción, tantos peligros. De verdad yo los admiro y los respeto. Es algo que tal vez, siempre lo he dicho, es algo que uno haría en un momento de desesperación y los admiro y los respeto porque como tú dijiste hace un rato, si hay alguien que pase por eso, allí nos damos cuenta que todo se puede lograr. Todo, absolutamente todo lo que tú te propongas se puede lograr. ¿Hay algo que quieras decir para finalizar a las personas que nos estén viendo? ¿Alguien que quiera emprender su travesía? ¿Hay algún consejo que quieras dar? ¿Hay alguna reflexión que le quieras decir? El que esté planeando en venir y no tenga otros motivos, fuerzas y que para adelante se puede todo. De que se sale, solamente mente positiva. De aquí todo se puede. Y ayudar a las familias que estén en Venezuela. No Seguir ayudando a dejarlos la familia. morir y solamente ayudarlos en lo que más podamos. Y para adelante. Que Muchas se puede. gracias. Gracias por ver. Suscríbanse. Bye.